Hola a todos, soy Ram. Hoy vamos a hablar de tecnologías perdidas. Por lo general, todos solemos creer que nosotros, los humanos modernos, somos muchísimo más avanzados que los antiguos, ¿verdad? Pero, después de ver las tecnologías de las que hablaremos hoy, espero que sientan al menos un poco de respeto por la gente del pasado. La primera de ellas son los guerreros de terracota. De hecho, estas figuras se pueden encontrar en muchas tumbas antiguas, pero las más famosas y asombrosas son, sin duda, las del mausoleo del primer emperador Qin. Entonces, ¿por qué existen estos guerreros? Porque desde la antigüedad, en China existía la brutal tradición de los sacrificios funerarios. Por ejemplo, si el señor de la casa moría, su esposa y sus esclavos debían ser enterrados vivos junto con él. Llegados a este punto, seguro te estarás preguntando, si se llevaban a todos, ¿por qué no metían también a los hijos en la tumba? Y esa es una pregunta clave, porque nos lleva al motivo real de los sacrificios. Los antiguos creían que cuando una persona moría, pasaba a vivir a otro mundo. Así que debía llevarse todo lo que no había terminado de disfrutar en esta vida para seguir haciéndolo en el más allá. Las esposas, los tesoros y los esclavos, todo iba con ellos. A los hijos no se los llevaban porque los hijos no son para disfrutarlos. Además, si enterrabas a todos tus hijos, básicamente estabas exterminando tu propio linaje. Por eso, la esposa favorita solía ser la elegida para acompañarlo en la muerte. Si yo hubiera vivido en esa época, siendo una persona común, seguro me habría tocado ir a la tumba como esclavo. Sin embargo, para la época del emperador Qin, la sociedad se había civilizado un poco más y este cruel sistema de enterrar a personas vivas estaba desapareciendo poco a poco. Así que el emperador Qin mandó fabricar un ejército masivo de guerreros, hechos principalmente de arcilla o madera, para reemplazar a los humanos y seguir disfrutando en la otra vida. Los guerreros de terracota del emperador Qin fueron descubiertos en 1974, cuando un campesino en Xianyang estaba cavando un pozo. Al principio, solo desenterró una figura de barro, pero mientras más cavaba, más salían. Al final, excavaron toda la enorme zona y encontraron 3 inmensas fosas que contenían más de 8,000 guerreros de terracota. Y estos 8,000 guerreros no salieron del mismo molde. Tienen apariencias diferentes. Cada uno tiene una postura distinta, ropa diferente, y hasta los colores pintados en ellos eran completamente distintos. Según los expertos, estos 8,000 guerreros fueron hechos replicando exactamente a las personas y los objetos reales que rodeaban al emperador en vida. La artesanía de estos guerreros de arcilla es excelente, con un nivel técnico altísimo. La parte más delgada mide tan solo 1 milímetro. Con nuestra tecnología actual, ni siquiera somos capaces de replicarlos a la perfección. Pero lo más alucinante es que estos guerreros sostenían armas en sus manos y cuando los desenterraron, algunas de esas armas todavía brillaban. Los científicos las analizaron y descubrieron que todas habían recibido un tratamiento de revestimiento de cromo. Para que se den una idea, es exactamente el mismo revestimiento que se usa hoy en día en las piezas metálicas de los coches de lujo. Esta tecnología apareció esa única vez en los guerreros de Qin y nunca más se volvió a encontrar en tumbas posteriores. Así que es una tecnología completamente perdida. ¿Saben en qué momento la humanidad moderna obtuvo esta tecnología de cromado? No fue hasta 2000 años después, en 1973, que fue inventada de nuevo. Es decir, la tecnología usada en la época del emperador Qin se adelantó 2000 años al resto del mundo, a toda la humanidad. ¿Por qué se perdió? Hay una teoría muy probable: los sacrificios. Es muy posible que, al terminar la tumba, tanto los obreros de la construcción como los artesanos que dominaban esta tecnología fueran enterrados vivos en su interior. Y así, esta tecnología desapareció de repente para siempre. La siguiente tecnología es el acero de Damasco. El nombre suena como a un tipo de metal, pero en realidad es el nombre de un arma, una espada de acero con un patrón en la superficie que parece la veta de la madera. Su materia prima era un metal llamado acero woods, producido en la antigua India.
Este acero se enviaba a Damasco, en Siria, donde los artesanos locales lo forjaban para crear armas. De ahí el nombre de acero de Damasco. Estas armas requerían una técnica de forja altísima y un control de la temperatura sumamente estricto. La espada resultante era increíblemente afilada, duradera. La hoja conservaba cierta flexibilidad, casi como una navaja de afeitar, y además casi nunca se oxidaba. Hablando de no oxidarse, me viene a la mente otra maravilla en la India, el llamado Pilar de Hierro de Delhi. En medio de un templo en Delhi, se levanta un pilar de hierro de 7 metros de altura. Este pilar fue construido alrededor del año 400 después de Cristo. Han pasado 1600 años y hasta el día de hoy el pilar casi no tiene óxido. Tratándose de un pilar de hierro, esto es una verdadera maravilla. ¿Por qué no se oxida? Muchos han investigado y algunos especulan que es muy probable que haya sido fabricado con este acero Woods, la misma materia prima del acero de Damasco. Volviendo al acero de Damasco, hoy en día es totalmente imposible de replicar, no se puede fabricar, porque al forjarlo, la temperatura debía controlarse por debajo de los 1000 grados. Los que saben de mecánica entenderán que la forja normal requiere temperaturas superiores a los 1200 grados para que el hierro se vuelva blando, pero a menos de 1000 grados el metal está sumamente duro. A esto se le llama forja en frío. Golpear ese metal es una pesadilla. La dificultad de procesamiento es descomunal, y esa textura natural parecida a la madera es imposible de recrear hoy en día. Para imitar esta tecnología, en el mercado han inventado todo tipo de métodos. Apilan capas de acero y carbono, las retuercen y luego las cortan por el centro para simular el dibujo. Se ve parecido, pero su dureza y flexibilidad no tienen nada que ver. Así que cualquier cuchillo que vean en el mercado bajo el nombre de acero de Damasco es una imitación. Los auténticos simplemente ya no existen. Ahora vamos a hablar de la tecnología de la civilización andina. De hecho, casi todas las tecnologías de las civilizaciones antiguas de América, incluida la civilización maya de la que ya hemos hablado, se perdieron. ¿Por qué? Porque cuando los colonizadores españoles llegaron a Sudamérica, quemaron absolutamente todos los libros locales. Como resultado, solo quedan 4 libros mayas en todo el mundo. Esto ha provocado que hoy en día nadie pueda entender la escritura maya. Por lo tanto, no importa qué tecnologías tan avanzadas dominaran en aquel entonces, incluso si vemos los objetos, no tenemos ni idea de cómo los fabricaron. Por ejemplo, la pintura azul maya, cuyo color no se desvanece ni después de 1000 años. Nadie sabe qué ingredientes le mezclaban. Pero de lo que quiero hablar ahora es de su tecnología de galvanoplastia. En las ruinas mayas se han desenterrado muchos adornos bañados en oro. Pero bañar en oro requiere el uso de electricidad. En la Edad de Piedra era imposible que hubiera electricidad. Entonces, ¿cómo lograron bañar esos adornos en oro? No se sabe. Algunos hablan de leyendas sobre pirámides que generaban energía, o de la batería de Bagdad en Irak, pero eso está al otro lado del mundo. ¿Cómo podría haber tecnología eléctrica en Sudamérica? Algunos arqueólogos piensan que esto es demasiado absurdo, así que afirman que no fue electrochapado, sino que simplemente hicieron láminas de oro finísimas y las pegaron. Pero eso no tiene sentido, porque ni con la tecnología de hoy se pueden hacer láminas de oro tan delgadas. Definitivamente fue chapado, solo que ignoramos cómo lo lograron. Y luego está el trabajo con platino. ¿Por qué es tan difícil procesar el platino? Porque su punto de fusión supera los 1700 grados. Es diferente al oro y la plata, que se ablandan fácilmente. Nuestra civilización moderna no logró mantener una temperatura continua por encima de los 1700 grados hasta 1871, cuando se inventaron hornos especiales. En aquella época antigua, lógicamente eso era imposible, y, sin embargo, lograban fabricar objetos de platino. Cuando los españoles llegaron, saquearon estos objetos y los llevaron a Europa, pero resultaron ser muy impopulares allí. ¿Por qué? Porque los europeos no tenían forma de trabajarlo. El oro y la plata los podían fundir fácilmente, así que pensaban que el platino valía menos que la plata. Pero si vas hoy a una joyería, el platino es mucho más caro que el oro de quilates, precisamente por lo difícil que es procesarlo. Entonces,
cómo lograron calentar el platino a más de 1700 grados. Es una tecnología totalmente perdida. Es muy probable que no usaran el método de quemar madera, pero ¿qué era exactamente? Es un misterio absoluto. La civilización maya tenía otra habilidad divina. Eran extremadamente hábiles para trabajar piedras muy duras, como las piedras preciosas, especialmente las esmeraldas o el cristal de cuarzo. La forma en que los mayas trabajaban estos materiales es simplemente increíble, porque la precisión de su tallado era a nivel nanométrico. Lo que te pone la piel de gallina es que, cuando desenterraron las herramientas que utilizaban, resultaron ser simples cinceles hechos con rocas comunes y corrientes, como si las hubieran recogido del suelo. Con esos cinceles rudimentarios, ¿cómo diablos lograron tallar joyas tan duras? ¿Acaso ya usaban tecnología láser? Esto nos recuerda de inmediato a las famosas calaveras de cristal. Aunque algunos dicen que podrían ser falsificaciones, dejando eso de lado, es un hecho que se ha encontrado una gran cantidad de otros objetos de cristal finamente tallados en ruinas mayas. Esto demuestra que sin duda poseían una tecnología capaz de cortar materiales extremadamente duros. Lamentablemente, todo esto se perdió por la aniquilación de los colonizadores. La siguiente tecnología de la que hablaremos es la escalera de caracol de la Capilla de Loreto. Presten atención, porque es fascinante. Se encuentra en una iglesia en Nuevo México, Estados Unidos. Al verla por primera vez te parece muy extraña, porque es raro ver una escalera así en una iglesia. ¿Y cuál es su mayor característica? Que no tiene pilar central. Hay escaleras de caracol por todo el mundo, pero siempre deben tener una estructura en el medio que las sostenga. Pero esta no tiene absolutamente ningún soporte central. ¿Quién la construyó? Nadie lo sabe. Se dice que cuando se construía la iglesia, el diseño era de 2 pisos, pero una vez que estuvo terminada, el arquitecto se dio cuenta de golpe. Se le olvidó diseñar las escaleras, no había forma de subir. Las monjas le pidieron que construyera una, pero como la iglesia era muy pequeña, el arquitecto dijo que no podía hacer nada, que se olvidaran del segundo piso. Poco tiempo después, apareció de la nada un anciano de pelo gris al que nadie conocía y dijo: «Yo les construiré la escalera». Entró solo con un martillo y un serrucho y empezó a trabajar. En solo unos pocos días, la escalera estaba lista. Se ha utilizado con normalidad durante más de 200 años. Lo que parece un mito es que, en cuanto terminó, el anciano se marchó y desapareció para siempre, casi como una intervención divina. Al principio las monjas solo pensaban que era bonita, pero más tarde los mejores arquitectos fueron a verla y se quedaron atónitos, porque desafía por completo los principios de la arquitectura. Con la tecnología actual, es imposible replicarla. Además, en toda la estructura no se usó ni un solo clavo de hierro. Todo se armó usando únicamente cuñas de madera, y cuando caminas por ella, notas que es flexible como un resorte. Visualmente, da la impresión de que no fue construida desde abajo hacia arriba, sino que fue colgada desde el techo. Cuando intentaron investigar, la gente dijo que el anciano nunca trabajaba cuando había alguien, solo lo hacía a solas. Para resolver el misterio, los científicos analizaron la madera, y el resultado fue alucinante. La madera utilizada no pertenece a ningún árbol nativo de Nuevo México. Nadie sabe ni siquiera de dónde sacó la madera. La siguiente tecnología perdida es el violín Stradivarius. Esto se refiere a los violines fabricados a principios del siglo XVIII en Italia, por una familia muy prestigiosa de luthiers, conocida como Stradivari. Sus violines tenían un sonido espectacular y una fama inmensa. En esa familia hubo un artesano legendario llamado Antonio. Los violines que él fabricó son considerados los mejores del mundo, y sinceramente creo que no hay ninguna duda de ello. ¿Por qué? Porque en la lista de los 10 instrumentos musicales más caros de la historia, 5 de ellos fueron fabricados por su familia. Como todos fueron hechos completamente a mano, la cantidad es extremadamente limitada. Lamentablemente, cuando Antonio murió, no transmitió su técnica a sus descendientes ni dejó ningún apunte. Así que cómo los fabricaba, nadie lo sabe, ni siquiera su propia familia. Desde entonces, nunca más se volvió a fabricar un violín tan perfecto. Años después, los fabricantes de instrumentos de todo el mundo intentaron copiarlos. Sin embargo, la madera que se usaba entonces es casi imposible de encontrar hoy en día. Además, como hay tan pocos violines y cada uno cuesta una fortuna, es impensable comprar uno para desarmarlo e investigar su interior.
Así que el secreto se convirtió en un enigma imposible de resolver. Hablemos de una tecnología perdida mucho más reciente. La tecnología para viajar a la Luna. La mismísima NASA ha admitido públicamente que la tecnología que llevó al hombre a la Luna se ha perdido. Dicen que por diversas razones los planos fueron destruidos, y los trajes espaciales que usan los astronautas estadounidenses hoy en día fueron fabricados hace más de 40 años. Así que la gran pregunta es, ¿tiene Estados Unidos la tecnología para ir a la Luna hoy en día? No lo sabemos, pero seguro recuerdan una gran noticia que dio la vuelta al mundo. Un multimillonario japonés llamado Yusaku Maezawa anunció públicamente que pagaría de su bolsillo para ir a la Luna. ¿A quién buscó? Acudió directamente a Elon Musk. Musk le prometió construir una enorme nave espacial, diseñada para llevar a más de 100 personas y enviarlo a la Luna. Básicamente, Maezawa puso una cantidad brutal de dinero para que SpaceX hiciera esto, convirtiéndose en el primer pasajero privado. Con gran ambición, seleccionó a unos 7 u 8 artistas, como pintores, músicos y diseñadores de moda, para que lo acompañaran. Los pasajes, que costaban una fortuna, los pagó él solo. Se dice que el costo total de este viaje alcanzaba los $1.000 millones. La fortuna de Maezawa es de unos 4.000 millones, lo que significa que iba a gastar una cuarta parte de todo su patrimonio en esto. Él decía que no era publicidad, sino que lo hacía para abrir el camino de los viajes interestelares para toda la humanidad. El plan sonaba alucinante. Tras el lanzamiento, darían un gran rodeo por la cara oculta de la Luna. Todo el viaje duraría una semana, y habría una transmisión en vivo en alta definición para todo el planeta. Todos estábamos ansiosos por ver finalmente qué misterios se escondían en el lado oscuro de la Luna. Pero, ¿qué pasó al final? Este viaje lunar que iba a paralizar al mundo, después de sufrir interminables retrasos, terminó siendo cancelado definitivamente. La razón principal fue que el desarrollo de la nave espacial no cumplía con las expectativas. Si lo piensan con detenimiento, ¿no les da escalofríos? En los años 60, Estados Unidos pudo enviar humanos a la Luna con equipos súper rudimentarios y hasta transmitirlo en vivo. Pero hoy, cuando uno de los magnates más ricos del planeta invierte $1.000 millones en la compañía aeroespacial privada más avanzada del mundo, el viaje a la Luna fracasa por completo. ¿Acaso esto no es la prueba definitiva de que la tecnología de los alunizajes de aquella época realmente se ha perdido para siempre? Aunque siendo honesto, si yo fuera quien pagara $1.000 millones por ir al espacio, exigiría al menos que me dieran un traje espacial para salir un rato. Solo mirar por la ventanilla me parece una estafa. Gracias a todos por ver el video. Soy Ram y nos vemos en la próxima.